Bueno, vamos a revisar entonces en primera instancia el nodo inject. Ya habíamos hecho un pequeño flujo en el video anterior, pero en este vamos a revisar más a profundidad lo que tiene el nodo. Primero, aquí en la parte superior vemos que dice eh, el payload, ¿sí? msg.payload, tenerlo muy en cuenta. Ahorita profundizaremos más sobre qué se trata, pero payload traduce carga útil, es decir, el dato que me interesa. Eh, Aquí en la parte derecha salen todas las opciones que tiene, ¿sí? Puede de los tipos de datos: texto, número, booleano, JSON, marca de tiempo, expresión variable. Entonces, eh, podemos ver, por ejemplo, todos los tipos de datos que tiene un lenguaje. Vamos a usar el número, vamos a enviar el número 800, cualquier número, un número aleatorio, y vamos a imprimirlo en pantalla. Instanciamos, miramos nuevamente y le damos imprimir, y aquí vemos que sale en pantalla. En la parte superior sale el tipo de dato, número, y dice que lo tomó de msg.payload, es decir, de la carga útil. Aquí en esta parte yo puedo hacer cambios del número a que me los muestre en otros formatos, como por ejemplo en hexa. En estos dos botoncitos yo puedo copiar el valor o copiar la ruta. ¿Sí? Al copiar la ruta, miramos en un documento de texto que copiamos en la ruta. Al copiar la ruta, él me dice que la ruta era el payload, es decir, ese valor venía como tal en la carga útil. Esto lo revisaremos más adelante cuando cuando observemos cómo intercambian valores los nodos en nodo de red. Podemos cambiar el tipo de dato, ¿sí? a, a texto, ¿sí? A pesar de que enviemos un número como texto, cuando lo imprimamos podemos observar que lo mostró como texto, por eso lo encierra entre comillas. Es importante tener en cuenta los tipos de texto. Acá nos dice que es una cadena de texto y que tiene tres elementos. Tenemos que tener en cuenta porque quizás si quisiéramos hacer una operación aritmética con texto, pues texto no se trabajan aritméticamente, produce resultados no adecuados para lo que queremos hacer. Entonces tenemos que saber qué tipo de datos. Y otra parte importante a destacar: aquí podemos enviar valores de tipo JSON, números, booleanos, marcas de tiempo, binarios. Y en este momento vamos a profundizar en por ejemplo, en este JSON, JSON-ATA, o expresiones regulares. Expresiones regulares es una sintaxis que permite eh, como reducir la forma de expresar conceptos matemáticos, ¿sí? Como redondeo, base 64, todas las expresiones posibles. Es como un lenguaje resumido para trabajar en programación. Miramos, por ejemplo, vamos a enviar un valor aleatorio para que sea interesante. Vamos entonces a pensar una función que pudiera enviar valores aleatorios. Acá usamos, por ejemplo, la expresión random. Le damos insertar y eh, si lo simulamos así, va a enviar un valor random, pero vamos a decirle que lo inyecte el valor aleatorio en intervalos de 2 segundos. De 2 segundos, sí, 2 segundos. O que acá tiene opciones inferiores incluso al segundo. Entonces vamos a simular y vamos a ver en pantalla el envío. Cada 2 segundos está enviando un valor. Sí, entonces se está enviando este valor, pero resulta que este valor me parece muy largo porque tiene muchas cifras decimales. Entonces yo puedo ir a la expresión y buscar una expresión que me reduzca las cifras decimales. Pudiera ser round. Vamos a buscar round. Uno puede realmente trabajar con todas las expresiones que sean posibles. Acá mismo
te da una información de qué es la sintaxis ROM. Entonces dice que redondea un número, me dice qué número. Como yo quiero redondear el número random, pues aquí reemplazo el valor random. Y la precisión, le voy a decir que 2 cifras decimales. Entonces, 2 cifras decimales, simulo, borro nuevamente, hago deployment y envío. Y ya empiezo a tener cada 2 segundos valores random de 2 cifras decimales. Si yo quiero un valor random de 2 cifras decimales, pero lo quiero de 0 a 100, por ejemplo, entonces random por 100 me va a devolver. Primero entender qué hace la función random, ella manda valores aleatorios entre 0 y 1, valores decimales aleatorios. Si multiplico por 10, entonces pues me va a dar valores aleatorios entre 0 y 10. Si multiplico por 100, entre 0 y 100. Aquí tenemos este valor aleatorio. Le damos, simulamos y empieza ya a darnos valores aleatorios entre 0 y 100. Ahorita vamos a ver una utilidad ya que le vamos a dar a este pequeño flujo. Antes de nada, advertir que cuando usted inicia Node-RED, arrancan los flujos y empieza a guardar info acá. Esta ventana de la consola de comandos o de PowerShell, dependiendo por donde lo inicien, tiene que estar abierta para que no se caiga el servidor. Si ya quisieras dejar esto en producción, tendrías que cargar este programa dentro del inicio de Windows, dentro de los servicios de Windows, para que el servidor quede siempre activo. Los flujos, los flujos de datos también debemos tener en cuenta. Aquí hice un pequeño flujo, pero yo puedo tener más flujos. En el flujo 2 puedo iniciar otro, otro flujo de programación con otras funciones y no se interrumpen los dos, funcionan casi como si fueran servidores separados. Aquí le doy doble clic y elimino el flujo, por ahora no lo vamos a usar. ¿Listo?